yo estaba perdida. Estaba en el camino incorrecto. Yo fui encaminada y fui reencontrada con Dios porque Él me amaba. De verdad que me hace sentir como una hija. Que si Dios no hubiera usado ese método conmigo, no, yo no estuviera aquí. ¿Cómo tú puedes definir el antes y el después de tu vida? Wow. Y difícil, bastante. Yo pasé por un momento tan difícil. Ay, Señor. Fue lo más difícil que a mí me pudo haber pasado, pero, ay, Dios mío. Fue muy difícil. El Señor tumba ídolos, el Señor tumba relaciones, el Señor tumba todo eso que nosotros pensamos que va por encima de Él y nos dice, yo soy primero, y nosotros tenemos que vivir como que Dios es primero. Él nos obliga a depender de Él en esos momentos. Estando en una discoteca, yo escuchaba al Espíritu Santo que me decía, ¿qué tú haces aquí? Tú no perteneces a este lugar. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Llave Podcast. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, dale like en este mismo momento y compártelo con todos tus contactos. Hoy es un día muy especial donde tenemos una invitada súper especial y vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a tratar el tema de iniciar desde cero. Bienvenida, Sarelki, un fuerte aplauso para ella. ¡Excelente! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, honrada de estar aquí sobre todo y demasiado feliz, de verdad. Me impresionada con Dios y con ustedes y este trabajo. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Como ya dijimos, vamos a tratar un tema muy importante que entendemos no solamente yo o ella hemos pasado por esa situación y creemos que podemos ser de bendición a otras personas. Pero Sarelki, para que la gente nos vaya entendiendo, ¿qué le queremos dejar a decir a la persona con iniciar desde cero? Iniciar de cero tiene muchas vertientes. Humanamente podemos iniciar de cero en una carrera, iniciar de cero en un proyecto que tengamos, iniciar de cero en una relación, pero en este sentido vamos a estar tomando el asunto desde el lado espiritual, iniciar de cero en las manos de Dios. Así que eso es lo que básicamente vamos a tocar un poquito y cómo también eso me identifica a mí, porque estoy aquí por eso. Ya ustedes saben, por ahí viene el testimonio, sí. Ya lo introdujo. Bien, vamos a empezar entonces. Sarelki, ¿qué cosas tú consideras que quizás nosotros mismos podemos hacer que nos lleven a esa situación? A iniciar de cero, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, las malas decisiones. Las malas decisiones nos pueden hacer volver a iniciar de cero en un proyecto, en una situación de la vida, sobre todo desviarnos del camino que el Señor tiene preparado para nosotros, porque muchas veces el ser humano tiene las cosas planeadas y tiene todo resuelto en su mente, pero realmente no es el camino que Dios tiene para nosotros. Y Dios usa métodos. Yo digo que Dios usa métodos para reencaminarnos, y uno de los métodos más comunes en Dios y que yo he visto y que he experimentado es el iniciar de cero, es el aislarnos de todo y el decirnos no, tú quieres esta carrera, pero no es esa carrera. Tú quieres esta relación, pero no es esa relación. Tú quieres este ministerio, pero ese no es tu ministerio. Y el Señor te devuelve y te hace iniciar de cero para enfocarte en lo que Él realmente tiene para nosotros. Amén, amén. Bueno, yo quiero que tú nos digas e inicies brevemente a contar ese testimonio que en lo personal a ti te llevó Dios a vivir este tema que estamos hablando. Bueno, con el iniciar de cero, cuando tú me dijiste que ese era el tema, yo te dije, me tocó porque realmente fue lo que viví. El Señor me hizo iniciar de cero en muchas áreas, o sea, literal en todas. El Señor me aisló del mundo, de la sociedad, de todo, porque realmente yo estaba perdida. Estaba en el camino incorrecto y, como te decía antes, el Señor tiene métodos para hacernos encaminarnos otra vez. Y yo digo que si Dios no hubiera usado ese método conmigo, no, yo no estuviera aquí. El Señor me quitó amistades, me quitó a mi familia, o sea, a mi familia cercana, mi mamá, mi hermana se fueron del país. Me quitó pareja en un momento. ¿Qué? Me quitó pareja en un momento. Me quitó la estabilidad económica, emocional, todo lo que yo pensaba que tenía resuelto. Todo me lo quitó Dios. Y en ese momento, de verdad que cuando yo oro ahora y recuerdo lo que pasé en ese momento, lloro y le doy gracias a Dios por esas adversidades que pasé, porque realmente así dice, como dice la palabra, que Dios al que ama corrige, al que ama le encamina. Y el saber que yo fui encaminada y fui reencontrada con Dios porque Él me amaba, de verdad que me hace sentir como una hija. Y eso fue lo que me pasó. El Señor me reencaminó, me hizo volver de cero, empezar de cero toda mi vida, a encaminarme en el camino correcto. Me dijo que esas no son tus amistades, me quitó amistades, como te decía, y de verdad que me ayudó a depender de Él y a acercarme más a Él y de verdad empezar a vivir mi vida como Él desea que yo la viva, dedicada para Él 100%. Amén. Pero ¿tú entiendes que eso solamente te pasó a ti o no le pasa a más nadie de los que nos están viendo? O incluso
en los tiempos en el que Jesús estaba aquí en la tierra, le pasó a alguien, o podemos ver alguna historia en la Biblia que nos cuente, o qué te ayudó a ti de la Biblia a pasar por ese proceso. Primero, humanamente, creo que todos pasamos por eso en ciertas áreas. Hay personas que tienen proyectos de vida y que no son el proyecto que Dios tiene para ellos y Dios los hace volver atrás y reencontrarse con lo que Él tiene. Pero en la Biblia, la historia que de verdad me hizo como sentirme tan identificada fue la de Jonás. Yo sé que es una historia muy mencionada, sé que es una historia muy popular y muy común, pero cuando yo leía a Jonás, yo me reía porque yo me veía a mí y decía, pero qué terco es Jonás. Wow, sí. Yo decía, qué terco, pero qué charlatán, como él se iba por un lado, huyendo de Dios, cosa imposible para los humanos. Y de verdad que me sentí identificada, porque así mismo yo pensaba que estaba huyendo de Dios, porque estando en una discoteca, yo escuchaba al Espíritu Santo que me decía, ¿qué tú haces aquí? Wow. Estando en un lugar donde no tenía que estar, yo escuchaba esa voz por dentro que decía, tú no perteneces a este lugar. Y de verdad que eso me confrontaba y yo lo hacía porque yo digo que mientras más uno obedece a la voz del Espíritu Santo, más audible se vuelve, pero cuando más tú lo ignoras, menos audible se vuelve. Y iba ignorando porque no quería sentir esa culpa, ese sentir de que no estoy donde pertenezco. Y cuando Jonás le pasa la situación, el Señor lo manda a Tarsis, él se va a Nínive, que no es lugar, perdón, al revés, el Señor lo manda, ¿con dónde es que lo manda? Se me fue. Para un lado y se fue para otro. Exacto. Y cuando el Señor lo manda, que él se va a otra ciudad que no pertenece ahí, entonces el Señor manda a un pez grande, que es una ballena básicamente, y lo encierra ahí por 3 días y 3 noches. Y a esa persona le digo, ese es el estancamiento en donde uno piensa que uno está. Ese es el momento en el que Dios nos hace empezar de cero. Cuando Él nos encierra en ese pez grande, que puede ser en tu casa, como me pasó a mí, que me quitó todo y tuve que quedarme con mi casa, con un niño pequeño yo sola criándolo. Y ese momento de estancamiento a mí me duró casi 1 año. A Jonás le duró 3 días y 3 noches, pero a mí me duró casi 1 año. Porque uno quería seguir en la terquedad, la falta de humildad también, la falta de reconocer a Dios. Y realmente por eso me siento muy identificada con Jonás, porque hasta que yo no me quedé en ese estancamiento, hasta que yo no estaba en ese proceso de aislamiento, de iniciar de cero y obedecer realmente lo que Dios quería para mí y acercarme a Dios por las razones correctas, hasta ese momento fue que el Señor me escupió y me dijo, ok, ahora ya sí tú vas para adelante. Como me escupió a Jonás y le digo, ahora sí vas a ir a donde te dije que vas a ir, ¿verdad? Y así me pasó a mí, básicamente. Bien, en ese proceso que tú viviste, ¿tú dirías que fue un proceso bueno o malo? ¿Fue súper difícil o fue tranquilito? ¿Cómo tú lo experimentaste tú? Ay, Señor, malísimo. Es bueno por lo que produce. Los resultados. Sí, porque digo, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Empezar de cero en las manos de Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Porque aunque lo veamos malo en el momento, aunque sea difícil, y voy a explicarte por qué es difícil, pero aunque lo veamos malo, produce frutos. Produce frutos de humildad, es un tiempo para crear dependencia de Dios, para acercarnos a Dios. Es un tiempo para dejar esas cosas que nosotros ponemos por encima de Dios, por delante de Dios. Y Dios todo lo tumba. El Señor no quita ídolos en ese tiempo de estancamiento, en ese aparente tiempo de estancamiento. El Señor tumba ídolos, el Señor tumba relaciones, el Señor tumba todo eso que nosotros pensamos que va por encima de Él y nos dice, yo soy primero, y nosotros tenemos que vivir como que Dios es primero. Él nos obliga a depender de Él en esos momentos. Y difícil, bastante. Yo pasé por un momento tan difícil emocionalmente, porque cuando uno se siente estancado, yo con mi edad, no voy a decir la edad, pero joven, yo con mi edad, un niño pequeño, el hecho de no poder trabajar, el hecho de ni siquiera poder hacer nada por mí, estar totalmente encerrada porque no podía salir, no tenía para dónde ir ni qué hacer, y como te dije, estaba sola. Ese momento a mí me trajo mucha depresión, ansiedad, incertidumbre, pensaba que estaba estancada. Yo decía, Dios mío, yo no sirvo para nada. ¿Será que toda mi vida va a ser así, encerrada en una casa, criando un niño? Yo no sirvo para más nada. Llegaron días que ya al final, porque me pasaron muchas cosas también espirituales, porque tenía guerras espirituales dentro de, cuando yo empecé en mi casa a estar sola en ese proceso de aislamiento, yo leía la palabra, un ejemplo, y al otro día me aparecían cosas en la casa. Y el enemigo como que veía que yo me acercaba a Dios y me quería alejar ahí mismo. Entonces pasé muchas cosas que lo último que yo le dije a mami fue, yo no quiero ver otro día. Yo no me quiero levantar. Y yo me imagino como mi mamá se sintió en ese momento, yo decirle eso. Pero ya yo sentía que yo decía, con un niño al lado durmiendo, y yo decía, yo no me quiero levantar. O sea, yo no iba a hacer nada, atentar contra mi vida, pero yo quería que algo me pasara. No me hagan llorar. Para no levantarme, porque fue muy difícil. Fue de verdad lo más difícil. Ay, Señor. Tranquila. Fue lo más difícil que a mí me pudo haber pasado, pero
hasta a Dios, le agradezco eso, le agradezco la corrección, le agradezco la soledad, porque de verdad que lo que yo soy hoy, y no es por decir, yo soy lo más, porque yo sé que me falta mucho, pero sé que lo que soy hoy fue parte de eso, y como te dije anteriormente, el poder haber sido corregida por Dios y acercada de esa manera, me hace sentir especial, me hace sentir como hija, porque eso es lo que nos da la identidad de hijos, esa corrección de padre, de Dios. Así que sí. Amén. Y también quiero hacer referencia a una palabra que queda en Jeremías, la voy a leer, que fue también lo que me marcó mucho, porque yo dije, wow, incluso me la dieron en el campamento Vasijas, señores, los que no van a campamento de iglesia deben de ir. Campamento de vasijas, me dijeron esta palabra también, Jeremías 18, del 4 al 6. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Y yo digo, Dios, pues yo estoy en tus manos, lo que pasa es tu voluntad, y lo que yo estoy pasando, que yo sé que es tristeza, que es todo este quebranto, es para Él hacerme de nuevo conforme a su voluntad y ser una vasija que realmente porte la gloria de Dios. Amén. Amén. Tú mencionabas en los pensamientos que te pasaban en ese momento, en que tú no ibas a atentar contra tu vida, pero ¿por qué tú tenías eso tan claro de que tú querías que algo te pasara, pero tú misma no ibas a atentar contra tu vida? O sea, ¿por qué tú tenías eso tan claro? Literal, mi mamá, la crianza. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, eso es real, 100%. Ese temor de que yo sé que no puedo atentar contra mi vida, ese temor de que yo sé que Dios me está viendo, aunque yo quería que algo malo me pasara, y Dios no lo permitió, porque Dios es bueno. Pero de verdad que eso fue, no te puedo decir otra cosa, mi mamá, las oraciones, el ver a mis padres, llevarnos a la iglesia siempre, tener un altar en mi casa, como estaba en el capítulo anterior, que de verdad me sentí muy identificada, leer la palabra juntos, todo eso que se me inculcó de niña, las EBDB, las escuelas bíblicas, todo eso me chocaba cuando yo intentaba hacer algo, pensaba en hacer algo, me chocaba en el corazón y algo no me dejaba, era el Espíritu Santo. Amén. Es ese temor que se crece en nosotros cuando tenemos ese conocimiento de Dios. Sí. En breves palabras, quizá 1 o 2, ¿cómo tú puedes definir el antes y el después de tu vida? Wow. En breves palabras, sí. Es imposible. Pero antes, 2 palabras: desorden, bomba de tiempo, en muchos sentidos, o sea, una bomba de tiempo. Ahora, claridad, paz, gracia, tengo muchas, orden, dirección, wow, adopción, muchas cosas, muchas cosas. Bien, interesante, interesante. Yo quisiera que si hay, en ese proceso que tú viviste, ¿qué cosas tú dices como que yo me aferré a esto literalmente? Porque como tú dices, desde niña has estado en los caminos de Dios. Quizás una palabra puntual que Dios te haya dado para salir de este proceso que tú pudieras compartir con esas personas que quizás ahora mismo, en este mismo momento, están en un iniciar desde cero. Están en un proceso donde todo se les fue abajo, donde no encuentran salida a esos problemas que tienen. ¿Cuáles son esas cosas que tú dices como que yo me agarré, me sostuve de eso y tú también puedes hacer? Wow. Alguien me dijo una vez esta frase y de verdad que eso me marcó toda la vida y toda la relación con Dios. Y me dijo, no corras de Dios cuando te pase algo, corre hacia Dios. A partir de ese momento mi relación con Dios cambió. Yo si pecaba, si me sentía mal, si no hacía las cosas bien, yo decía, Señor, llorando, yo estoy aquí, hice esto mal, pero si algo sé es que no voy para atrás. No voy a volver atrás, o sea, no voy a correr de ti, aquí estoy, sigue cambiándome, sigue haciendo lo que tenga que hacer conmigo. Y literal el Señor lo fue haciendo y me permitió ver esos cambios de una manera tan poderosa. Así que al que me está viendo le digo que Dios hace de verdad lo posible, lo imposible, o sea, Él es el Dios de lo imposible porque hace todo posible. Y no corras de Dios, corre hacia Dios, no te avergüences de nada, no hay nada que asombre a Dios, no hay nada que haga sentir mal a Dios, porque Dios conoce todo y conoce nuestros corazones. Y si algo Dios quiere, es que nos acerquemos a Él para Él cambiar esas cosas en nuestro corazón. Porque dice la palabra que Él no vino a sanar, a buscar a personas sanas. Él vino a sanar a los enfermos. Así que si tú eres una de esas personas que estás pasando por algo, una situación emocional, en cualquier sentido, Dios tiene la solución para ti. Simplemente corre hacia Él, búscalo en intimidad y de verdad que vas a ver cómo Dios cambia tu vida de una manera especial. Amén, gloria a Dios. Bueno,
Quizás para ir aclarándole un poquito más la situación, yo quisiera preguntarte, ¿hace qué tiempo más o menos? Porque diríamos, tú dirías, esto me pasó hace 3, 4, 5 años. ¿Hace qué tiempo tú estuviste en este proceso? Bueno, no hace mucho. Yo me bauticé de repente. A Josué le escribí un día de repente. El 3 de octubre del año pasado. Creo que fue del año pasado. Ya casi cumple un año. O cumplí, ya no recuerdo. Pero sí. Y el tiempo que yo duré en ese estancamiento, en ese proceso, fueron como 2 años, casi 3. En incertidumbre, en tristeza, en depresión. Y el tiempo de ahora de liberación ha sido casi un año. Pero en ese casi un año, Dios ha hecho muchas cosas conmigo. Y sobre todo, como estaba aislada, en ese tiempo de aislamiento fue que yo conocí a Dios. Yo dejé de ir a la iglesia durante muchísimo tiempo. Yo digo que casi un año y pico. Y en ese proceso yo busqué a Dios en mi casa. Yo conocí a Dios en un closet, literal, en mi casa, orando, leyendo la palabra. Y cuando ya yo estaba, que me sentía espiritualmente bien, yo dije, Señor, ¿ahora qué hago? Y entonces el Señor me confrontó con el bautismo. Bautízate. Porque yo sentía todavía temor y miedo a la muerte y a muchas cosas. Y el día que yo me bauticé, que le dije, Josué, me voy a bautizar. Y yo sé que él quizás se lo encontró raro porque fue de un día para otro. Pero él me dijo, ven, hay bautizo en 3 días, literal. El Señor lo tenía todo preparado. Dios, todo organizado. Sí. Y me bauticé y cuando me bauticé lloré tanto ese día porque sentí una liberación. Sentí que ya no tenía miedo y literal me sentí adoptada por Dios. Sentí como que ya no estaba sola. Y de verdad fue poco tiempo, el tiempo de libertad, pero el tiempo detrás del cambio fueron casi 3 años. Gloria a Dios. Es puntualmente la definición del bautismo, es morir al viejo hombre y literal, se hizo de ti una nueva criatura de ahí en adelante. Entonces, si yo, y tú me tienes aquí al frente, fuera la Sarelki de hace unos años, antes en este proceso, ¿qué tú le dirías puntualmente, viéndola a los ojos y sabiendo lo provechoso que quizás el resultado después de este proceso, qué tú le dirías a esa Sarelki? Llorando. Tú vales mucho. Ay, Dios mío. Búscame la servilleta. Tú vales mucho. Tú eres hija de Dios. Amén. Ay, Dios santo. ¿Por qué me hiciste esa pregunta? Pero sí, le diría eso. Tienes un padre que no te va a abandonar. Tienes un lugar de paz. Por favor, gracias, producción. Tienes un lugar seguro en Dios. No estás sola. No eres lo que el mundo dice de ti. No tienes que llamar la atención de ninguna otra manera que no sea humillándote delante de Dios. Él va a hacer de ti algo que valga la pena. Producción, gracias. Y nada, eso. Más que todo, vales mucho. Y eres alguien delante de los ojos de Dios. Para Dios tú eres alguien importante. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y por último entonces, a esas personas que nos ven, que quizás tú ni siquiera conoces y que Dios ha puesto este testimonio, este proceso en tu vida, como dicen muchas personas, no preguntamos quizás el por qué, sino para qué, para que puedas ayudar a otras personas. ¿Qué tú le dirías a esas personas que están en el proceso, pero lo último que tienen en su mente es quizás buscar de Dios o buscar lo positivo de la situación, no tirarse, echarse a morir y que el proceso pase y no tenga ningún resultado? ¿Qué tú le dirías a esas personas? Les diría 2 Corintios 7:10, que dice, la tristeza que Dios pertenece, parafraseando, la tristeza que Dios permite que pasemos es para salvación, pero la tristeza que ofrece el mundo es de muerte espiritual. Si tú estás pasando por un momento de tristeza, un momento de depresión, de ansiedad, de incertidumbre, de dolor, esa tristeza Dios la está usando para que tú te acerques a Él. Y como dije anteriormente, corre hacia Dios, conoce a Dios. De verdad que Dios, yo lo amo con todo mi corazón. Ese es mi padre. Yo le digo, papi, mira, mira esto, mira aquello. Porque el Señor de verdad que nos adopta y somos sus hijos. Y de verdad que todo es dentro de Dios, obra para bien. Así que mi exhortación es, el mejor camino es Dios.
El mejor camino es Dios. Iniciar desde cero no es el fin de tu vida. Es una nueva oportunidad de comenzar de nuevo y poder hacer esas cosas que quizás hiciste mal con otros ojos y poder tomar las decisiones correctas. Es una nueva oportunidad que Dios te da de reivindicarte, de buscar más de su rostro, y que cada paso que tú des en esta nueva historia que comienza en tu vida, si estás pasando en este momento por esa situación, es una esperanza, es una luz. Es peor quedarte en una situación donde no tengas salida por el estatus o lo que ya hayas construido, que Dios te lleva a iniciar desde cero, pero por tu propio bien. Te bendecimos en esta hora y queremos orar por ti, Sarelki, por todas esas personas que nos escuchan. Amén. Amado Dios, te presento esos corazones en este momento que están recibiendo esta palabra, Dios. Tú conoces a cada uno y su situación, Padre Celestial. Pon en sus corazones ese sentido de adopción, de que tú eres su Padre y que tú controlas cada situación que les pasa, Señor. Que ellos sepan que las situaciones tú las permites para acercarnos a ti, para darnos una mejor vida, para sanar los dolores de nuestro corazón, Señor. Para sanar cualquier cosa que debe ser sanada, física, emocional, espiritual. Dios Todopoderoso, te pido que transformes el alma de las personas que escuchen tu palabra, Señor, y que los acerques a ti. Ellos puedan tener la dicha de conocerte, Señor, de una manera más profunda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones.